Pues sí, es lunes y empezamos con juicio haciendo un recuento de las cosas de las que no vamos a hablar, más o menos. Como el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez en misión de conexión y construcción de vínculos culturales, económicos, diplomáticos y educativos a 3 países del África, con 12 agendas distintas y simultáneas, que ha sido mostrado por muchos medios de comunicación y opinadores como demasiado caro, en una oleada de fiscalización sin precedentes en la historia del periodismo colombiano, que publicó incluso el costo del combustible, y de ahí para allá faltaban las fotos de las camas de los hoteles, la cantidad de pasos que cada persona debería dar para gastar de pronto menos plata y los carros en los que se iban a mover y el modelo, el año, solamente para después pintar el viaje como algo innecesario, un safari, unas vacaciones para Márquez, que tiene además el descaro de gastar plata, habráse visto, visitando un continente que nada que ver, donde muchos periodistas son incapaces de distinguir un solo país y por lo tanto suponen que no hay ningún país. Gas, ¿para qué vamos a ir allá? Y claro, semanas de declarar el viaje como polémico y atosigar con el conteo de cada peso que vaya a costar el viaje, dar por hecho que es plata que se gasta en nada y encima preguntarle por esa polémica a Francia Márquez constantemente, que no por la agenda del viaje, que sería una cosa muy distinta, han desatado una serie de respuestas airadas por parte de la vicepresidenta, que dieron vida al juego ridículo de ¿cuánta paciencia le vas a tener a Francia Márquez?, en donde se repite una y otra vez lo mismo y se le hace una y otra vez la misma pregunta por el mismo tema, que es un tema paralelo al tema en realidad, para recibir la misma respuesta, hasta que cada día sale una nueva persona de entre las cumbres de la opinión a decir, bueno, ya no más, ahora sí me mamé de que Francia no conteste. Y esto se fue hasta de editorial en El Espectador, y claro, si siguen preguntándole por lo mismo, perdónenme, pero es normal que le siga respondiendo, o igual, y es posible tampoco que haga ningún tipo de pedagogía o que no escriba una columna, porque es que para eso están las oficinas de comunicaciones de la vicepresidencia, que ya han sacado videos y notas contando lo que van haciendo poco a poco, como pedirle a Sudáfrica que sea garante en los diálogos con el ELN, y las noticias han ido contando cada vez más lo que se hace en África, pero la opinión sigue volcada a ese juego, porque ya hace rato no importan las noticias en Colombia, importa la polémica. Sobre todo, sí, la polémica la reportan los mismos que la crean. Por eso, a nadie le sorprendió que los medios que llevaban declarando este viaje como el polémico viaje con la polémica comitiva y los escandalosos costos, ahora muestren una encuesta en donde le preguntan a un grupo de gente y el viaje tenga una desaprobación del 58%, como si fuera una noticia digna de reportarse. Antes, me parece que para la campaña que le han hecho, 58% es una desaprobación bastante bajita, porque esa campaña de desprestigio a un viaje que no les inquietaría de ninguna otra manera si fuera un funcionario blanco viajando a Europa, o incluso el mismo funcionario blanco viajando a los mismos países del África, pues no sería realmente una polémica. Entonces de esta polémica no vamos a hablar, pero ya que hablamos de la excesiva fiscalización a los gastos de la vicepresidenta, ¿por qué no hablamos entonces de la mentirosa? Porque resulta que tras varios meses de haberse circulado y probado falsa la falsa noticia de que Francia Márquez era propietaria de una mansión en Miami que nació simplemente porque una persona en TikTok lo dijo, el Universal de Cartagena volvió a sacarla y a publicarla con un fotomontaje ofensivo y racista, y lanzan la pregunta, ¿qué tan cierto es que Francia Márquez tiene una mansión en Miami? Y en el artículo aclaran que no, que es mentira. Pero claro, tenían que publicarlo, porque no era para difamar, era por los clics que eso está generando, y que al parecer Francia da muchos clics, ¿no? Y lo más seguro entonces es que sigan haciendo exactamente eso mismo cada vez que puedan. Salir a poner un titular acompañado de una foto enfurecedora y antipática diciendo que Francia esto o Francia aquello, solamente para que en el cuerpo del artículo, que mucha menos gente de la que reaccione va a leer, nos aclaren que es falso. Muchas gracias por la desinformación. Pero no hablemos de Francia, podemos en cambio hablar de las declaraciones de John Marulanda, miembro y expresidente de la ACORE, Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, que salió a decir en la W que así como las Fuerzas Armadas habían servido en el Perú para defenestrar a un presidente corrupto, podrían servir en Colombia para defenestrar a uno que había sido guerrillero, como si fuera lo mismo. Y esto, que es una declaración que raya en lo criminal, además de lo profundamente antidemocrática que es, ignorando los más de 30 años del proceso de paz que convirtió a la M19 en un partido político legítimo y pasando por encima de las mayorías electorales que votaron por Petro. Esta declaración recibió finalmente una valiente respuesta del periodista Juan Pablo Calvás.
amigo mío personal, aclaro, y a veces también objeto de mis críticas, que esta vez se paró muy valientemente y frenó en seco a Marulanda en una confrontación que apareció en un video que si pongo acá me va a poner problema un abogado, entonces no lo pongo, pero que ilustra exactamente lo que el periodismo debe hacer de cara al poder. Marulanda se vio obligado a recular y Acore salió a decir que no respalda esas declaraciones, así que la cosa pareciera que quedó ahí, pero es importante que nos preguntemos si en verdad se queda ahí. Por varias razones. La primera es porque esta retórica golpista jamás nace en el vacío. No creo que alguien se atreva a sacar de la chistera, simplemente de la nada, una declaración sediciosa si no lo ha conversado antes con gente o si no percibe un contexto de apoyo suficiente. Sin ir más lejos, la senadora Cabal salió a defender a Marulanda y a hacer aclaraciones en su nombre y francamente, doctora, no aclare que oscurece. Y seguro no se trata de una idea compartida por la mayoría, ni siquiera al interior de Acore, que legítimamente había salido a hacer uso de su derecho a la manifestación por cosas que siente que no se les están cumpliendo. Es decir, seguramente no es algo mayoritario o no es necesariamente mayoritario, menos en estos tiempos en que todos estamos hablando con nuestras burbujas de eco y de replicación de las mismas opiniones. Ni creo que sea la tendencia principal en el país, pero es un tema que se ha barajado de muchas formas, al punto en que hace un par de semanas hablábamos acá mismo en este monólogo sobre una entrevista al padre Javier Giraldo, en la que Giraldo, director del CINEP, dijo que los medios iban a terminar por tumbar a Petro. Y no hay semana en la que no tengamos que ver a Cliqui o a Luisca o a Gus o a cualquier otro declarando el apocalipsis absoluto del gobierno Petro, la caída de las instituciones o la dictadura, la pérdida de toda nuestra plata o la devaluación de nuestra moneda por culpa exclusivamente de Petro. Y se revive la dinámica del viaje a África. Se dedican a decir que todo está manga por hombro, a reportar opiniones como si fueran noticias, a hacer titulares sensacionalistas y tendenciosos y a declarar que todo va a salir mal. Y claro, si cada cosa que pasa es el símbolo de que todo va mal, la gente tiende a pensar que todo va mal. Y ojo, no estoy diciendo que todo vaya bien. Ojo, sin ir más lejos, hace un par de semanas, cuando se hizo el cambio de varios ministros y ministras del gabinete y la ruptura oficial de la coalición de gobierno, el mismo Petro dijo que las cosas no están andando. Es importante tenerlo en cuenta porque hasta hace unos meses estábamos en el país de Schrödinger, que estaba al mismo tiempo mal y bien, excelente y horrible ante la imposibilidad de saber qué de todo lo que se decía era verdad. Pero que las cosas anden mal no quiere decir que no tengan solución o que vayan a estar mal por siempre. Y es cierto también que con este gobierno se ha tenido mucha menos paciencia que con los otros. Y es cierto también que los medios están sesgados hacia un lado opuesto del gobierno, porque este es un país tradicionalmente de derechas, con medios tradicionalmente de derechas, que son además propiedad de grandes grupos económicos, la mayoría de ellos, y estamos viviendo nuestro primer gobierno de izquierda. Y es cierto que en esos sesgos se puede incurrir en omisiones de las deliberadas y de las erróneas, como cuando un estudio realizado por un grupo que realiza estudios para el Banco de la República hizo una proyección de costos sobre la reforma laboral mostrando cuánta plata más le iba a costar al empresariado en abstracto las nuevas medidas que quedarían aprobadas si la reforma laboral pasa tal y como está, y publicaron esto como si fuera un estudio del Banco de la República, los medios, no el banco, y eso tiene nuevas implicaciones. Porque entonces se plantea el enfrentamiento aparente entre los dictámenes del Banco Central Nacional, el emisor, y el gobierno nacional, que sería algo raro de ver y que ahondaría el pesimismo sobre las reformas, siendo que además es una proyección numérica que, aunque no es gratuita, no es en absoluto gratuita, tampoco es palabra santa, ni es absolutamente concluyente. Es decir, existe campo suficiente para debatirlo, pero el terreno del debate cambia según quien haya publicado el estudio, y todo esto suma a una desinformación que puebla nuestras vidas, que ahora flotan en el ruido de un exceso constante de fuentes y voces que están simplemente peleando una guerra de opiniones. En esa guerra entra todo, incluyendo este programa, y de verdad lo lamento, pero al mismo tiempo es importante que recordemos que 1. No existe la objetividad. 2. Yo no tengo la verdad revelada. Ningún periodista la tiene, mucho menos un periodista de opinión o editorialista. 3. No es la solución acallar las voces que dicen algo que no nos gustan, ni siquiera las que mienten. Mucho menos pedirle al gobierno o al Estado que haga esa regulación, porque 4. Cualquier arbitrariedad que uno garantice para uno la está garantizando también para su enemigo o su opositor. Y además porque mentir es legal por el solo hecho de que puede salvar vidas en casos extremos, aunque alguna gente se aproveche de eso. Y 5. Que esto solo va a tender a empeorar en gran parte
Porque el gobierno también está participando de esa desinformación. Incluso si a usted que está viendo este programa le parece que todo lo que dice Petro es verdad, absolutamente, por el solo hecho de estar metiendo más y más contenidos en el mar de la información, ya está participando de eso. Pero usted y yo sabemos que no pueden parar de hacerlo porque ese no es el punto. Y si lo que dicen es verdad, menos podrían parar de sacar contenidos, claro, porque entonces, ¿quién va a decir la verdad? Pero la desinformación también se gestiona en la cabeza de las personas, que le van a pedir a quienes creen que dicen la verdad que por favor la publiquen y así hasta el infinito. Y ojo, que hasta ahí ni siquiera hemos hablado de las muchas veces en las que Petro ha difundido información falsa, cuestionable o dudosa, porque todos, incluyéndolo a él, estamos nadando en la desinformación. Pero no es solamente eso. Hasta ahora hemos visto las muchas formas en las que algunos medios, los más grandes y poderosos, por supuesto, han cubierto de forma falaz y cuestionable las acciones del gobierno, aunque les asista el derecho de hacerlo, que es la libertad de prensa, el artículo 20 de la Constitución. El presidente Gustavo Petro ha dedicado tiempo de más a corregirlos y discutirles sus posturas en Twitter, lo que para mucha gente es solamente el mecanismo de defensa que usa Petro contra ataques injustos de medios, la mayoría de los cuales son propiedad de algún grupo económico. Sí. Entonces dicen que es su derecho porque Petro es un perseguido y un ciudadano común y corriente y pues no. O mejor dicho, sí y no. Entonces, ¿por qué es problemático que Petro corrija a periodistas y haga declaraciones que estigmatizan a la prensa? La primera razón es que no es un ciudadano común y corriente, es un presidente que tiene a su cargo el poder sobre la rama ejecutiva, millones de seguidores y votantes, liderazgo sobre colectividades políticas enteras y en su figura, además, se concentra el ideario de un movimiento político completo porque no hay nadie más que hubiera conseguido una votación siquiera semejante dentro de la izquierda colombiana. Solamente él. La Constitución le exige como cabeza de Estado responsabilidades que al resto de la gente no, y debe cumplirlas en nombre de esa misma Constitución que tanto dice defender. La segunda es que teniendo en cuenta su poder, con sus declaraciones borra las líneas divisorias y los matices que son necesarios, son fundamentales para poder entender este problema completo. Es decir, borra la separación entre los medios, porque pone a todos los medios del mismo lado, sobre todo los que lo critican, borrando el límite entre lo que es una noticia falsa, una desinformación, una verdad a medias, todas ellas muy preocupantes, de lo que corresponde a las opiniones, críticas, sesgos y posturas opuestas al gobierno, que son legítimas y además legales. Ayuda a borrar también la línea entre los periodistas y los medios. Y digo ayuda porque esta es una labor que están haciendo también desde los mismos medios, quitando la importancia al oficio de los periodistas individuales en favor de marcas y entidades, lo que me lleva a la tercera razón. Y es que esta pelea con los medios, tenga razón o no, acaba por afectar en nombre de su poder a los periodistas más débiles y a quienes consumen información, que siempre serán los eslabones más débiles de la cadena. Cuando de repente todo lo que se dice desde un lado del espectro es mentira, se está condenando al mismo destino a todo lo que se considera que es cierto desde el otro lado, porque cuando hay dos lados sin matices buenos y malos, nadie está en lo correcto. Este entorno en donde todos son ataques personales de la derecha enclosetada confunde a la gente que simplemente va a creer en la veracidad de algo según de dónde venga sin darse la oportunidad de leerlo y evaluarlo, que es exactamente lo que se le critica al modelo desinformativo de semana y legitima que se violente a periodistas que trabajan en los territorios en donde seguramente se van a encontrar con amigos del gobierno haciendo cagadas. El discurso sí tiene consecuencias concretas en la vida de las personas y cuando uno es un periodista investigando a alguien en el poder, tener una ciudadanía que primero le pregunta de qué lado está para ver si su vida importa o no, genera un daño que es irreversible. El mismo daño se lo genera a cualquier canal que elija para hacer sus comunicaciones oficiales, porque si llegaran a quedar en esta ecuación de buenos y malos los medios públicos, de inmediato perderían legitimidad. La cuarta razón es que deteriora el poder civil representado en el periodismo, contaminando la relación que la población civil que le vota y que le cree tiene con ese periodismo. Es decir, en una relación en la que la audiencia debería tener más poder, acaba desequilibrando la ecuación y la discusión y convirtiéndolo en un asunto sobre él, donde él determina que sí y que no, cuando llevamos años peleando contra la desinformación y la falta de transparencia en favor de un pensamiento crítico que, le guste o no al presidente, va a tocarle a él también. La quinta razón es que es contraproducente,
Cuando Petro dedica todo ese tiempo a corregir a la prensa en vez de utilizar los medios que tiene a su alcance para mover las agendas de su gobierno, que son también válidas y legítimas y que tenemos que conocer, incurre en una estigmatización que los mismos medios que él está criticando por ser injustos van a usar en su contra, erigiéndolos en víctimas y en héroes, porque no importa cuánto haga Petro, no va a tener el control del relato, de la narrativa, de la conversación ni de nada. Está convirtiendo a sus enemigos en héroes y apuntalando el poder de esas mismas élites a las que dice oponerse, logrando un sistema en el que efectivamente se abusa de la libertad y sus mecanismos de protección en favor de una deriva autoritaria que llevamos viendo crecer año tras año y que se va comiendo el mundo entero. No está haciéndose ningún favor el presidente Petro con esta pelea, mucho menos si ahora estamos en que la FLIP, que lleva protegiendo a los periodistas desde hace 27 años de los abusos de las economías ilegales y también de las legales, de los poderes políticos nacionales, locales y regionales, de las arbitrariedades y las violencias físicas, ahora fuera una aliada de la ultraderecha paramilitar y violenta. Ese aplanamiento, ese borrado de los matices, en donde los críticos quedan del mismo lado que los mentirosos y los violentos, que no son los mismos tampoco, ese borrado de la historia, en donde de repente 27 años al servicio de la libertad de prensa se convierten en boca de 1 o 1000 tuiteros, pagados o no, libres, independientes, dependientes, trolls, bots o ciudadanos, que ya da igual, en una labor que solamente se hace para defender a la derecha, está pavimentando el camino para que alguien más en este país que tan a menudo ansía el fascismo se ponga la camiseta de la injusticia y borre de un tochazo, en nombre de esta crisis de legitimidad, a las instituciones que muchas veces con las uñas han sabido defender a quienes en su momento rescataban la figura de Petro y todo lo que él dice representar, como la lucha contra la corrupción, la salvaguarda de los derechos humanos, el ambientalismo, la legitimidad de la protesta y la movilización, los procesos de paz, la redistribución del ingreso y de la tierra y muchas otras cosas más que el poder ha querido borrar y sacar de las páginas de los periódicos, las noticias en televisión, en las mesas de la radio. Es un error que puede costarle caro a la gente, a la que hoy se está inflamando contra el periodismo, que tiene como consecuencia, además, que ya no se hable de otra cosa, ni de la fiesta de Juan Fernando Petro, donde se vio a Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, condenado a la cárcel por 6 asesinatos, ni del feminicidio en Unicentro, apenas uno de los 3 que durante el Día de la Madre, en menos de 24 horas, ensombrecieron, como suele pasar, esta fecha que es la más violenta del calendario, ni de las declaraciones irresponsables de la alcaldesa Claudia López al respecto. Esta pelea permite que la verdad se pierda y deje de verse lo que pasa en el país por estar documentando un enfrentamiento que no hace nada por la gente y sí, estamos en un momento en el que el comunicado más reciente de la FLIP se siente desconectado de la realidad, precisamente porque, incluso entendiendo que la objetividad es una falacia, es mucha la prensa que desinforma y que traiciona la vocación de servicio del periodismo y su ética, que debería resumirse en la distancia del poder. No importa si es para estar de acuerdo o no, porque la militancia o la convicción ideológica no hace malos periodistas, pero la adscripción a un poder, la sumisión, el sometimiento a un poder, sea este un gobierno, un partido político o un grupo económico que busquen imponer sus agendas a través de las salas de redacción, sí configuran mal periodismo. La prensa, que es un bastión del poder de la gente, o al menos así debería serlo, no es infalible. Siempre se corre el riesgo de caer en esta cercanía con el poder. Siempre cometemos errores, se cometen errores. Eso es normal. Lo que no debería permitirse es convertir en una práctica sistemática el uso de la desinformación en favor del modelo económico de los medios, el sensacionalismo, las noticias cuestionables o de plano falsas, los titulares inflamantes y el reemplazo de la información por opiniones. Es decir, el presidente nada tiene que hacer corrigiendo a los medios, incluso si lo hace solamente desde su cuenta de Twitter, que es un medio igual de inmediato que el que tienen a disposición las emisoras, los canales y los periódicos, pero al tiempo viene siendo hora de que demos una conversación larga desde los mismos medios y el mismo gremio de los periodistas para poder rescatar la legitimidad de esa independencia, con un compromiso serio con la información veraz que nos permita dar los debates que consideremos pertinentes e incluso promover las agendas que consideremos válidas en un terreno de juego limpio. Ninguno de nosotros está exento de caer en estos juegos, ni somos arcángeles del cielo, pero es importante que la libertad de prensa siga siendo el eje de la relación que tenemos con los distintos gobiernos. Y no, lo crean o no, no vamos a hablar de esto. Y no, tampoco tengo una solución para este problema. Solamente sé
que el mercado no se regula a sí mismo. Solamente sé que los gobiernos que nada tienen que hacer en esta conversación solamente funcionan en favor de sí mismos y que el Estado no es institución suficiente. No vamos a hablar de esto porque vamos a hablar de una noticia mucho más importante que trae consigo muchas implicaciones, incluyendo implicaciones a medios de comunicación. Porque entre la semana pasada y esta semana se vienen haciendo las audiencias de Salvatore Mancuso frente a la Jurisdicción Especial de Paz para ver si la JEP acepta o no al excomandante paramilitar. Hay muchas complejidades atadas a este proceso, puesto que inicialmente la jurisdicción asignada al proceso de desmovilización del paramilitarismo es Justicia y Paz. Pero al tiempo los aportes que puede hacer Mancuso en favor de las víctimas de la violencia de Estado e incluso el relato de la violencia guerrillera son enormes. De la misma forma, se trata de un proceso en el que no hay muchas pruebas aportadas por ahora, pero que está levantando ampolla al presuntamente poner al descubierto la forma en que los distintos estamentos de la sociedad alentaron y cobijaron el proyecto contrainsurgente que acabó siendo una herramienta del terror de Estado en Colombia. El exterminio, el despojo y la instalación de un discurso que hasta hoy sigue cosechando frutos y acabando con la vida de las personas. Por eso hoy no hablamos de la prensa, hoy hablamos de Mancuso en la JEP y ese es nuestro numeral, hashtag numeral Mancuso en la JEP. Hoy ni siquiera nos pusimos creativos con el hashtag, ya volvemos el lunes.